Continuamos con La Noche. Vuelvo nuevamente a los Estados Unidos, donde se encuentra Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial de Colombia y exministra de Defensa. Doctora Marta Lucía, otra de las grandes preguntas que uno se hace es que, si bien es cierto, este informe le está exigiendo a las FARC, o bueno, aparentemente pues a todos los actores del conflicto, que hagan un reconocimiento de los crímenes que cometieron, que se arrepientan, que muestren acciones de transformación. Uno se pregunta, ¿las FARC sí estarán en esa lógica de cumplir con esas acciones, teniendo en cuenta todos los antecedentes? Porque en los últimos meses lo que hemos escuchado es que las FARC, el único hecho por el que aparentemente pues han pedido perdón fue por la masacre de Bojayá, pero el resto de hechos y de víctimas no han recibido la petición de perdón por parte de este grupo criminal. Mire, Jefferson, yo realmente creo que las FARC ha tenido una actitud absolutamente cínica de desconocer no solamente la cantidad de crímenes horrendos, de verdad de crímenes atroces que ha cometido, sino realmente no ha habido en ningún momento un verdadero acto de contrición, un verdadero acto de disculpa para con las víctimas ni para con el pueblo colombiano, porque es que todo el pueblo colombiano ha sido víctima de este conflicto. De tal manera que nosotros acá no debemos dejar que las palabras nos lleven a situaciones engañosas, porque así ellos el día de mañana aparecieran reconociendo públicamente y disculpándose públicamente, esto no puede ser alternativo a la exigencia de justicia. La justicia tiene que ser complementaria a la exigencia de verdad. Y yo en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice también el doctor Libreros. Es que aquí realmente parecería que hay un afán en ver cómo logran exculpar a las FARC, cuando ni siquiera ellos mismos realmente presentan una verdadera actitud de perdón, de contrición. Yo sí creo que Colombia debe saber que dejar que este conflicto termine en la impunidad para las FARC sería el peor error, porque esto nos condenaría a que en el futuro este grupo u otros grupos que se formen van a estar repitiendo lo que ha sido esta tragedia de Colombia. La mejor garantía de no repetición es que haya justicia, es que haya una justicia que sea disuasiva, un Estado que sea suficientemente fuerte. Y yo quiero aclarar una cosa, Jefferson, la propuesta mía de las colonias penales agrícolas no es simplemente para que estén allá en una zona rural vacacionando, no. Es que sean verdaderas cárceles en zonas agrícolas en donde hagan trabajos forzados y trabajos agrícolas, porque realmente creo que crímenes que merecerían 40 años de cárcel podrían tener una condena de apenas 4 o 5 que se complemente además con algún trabajo en zonas rurales. Aquí no puede haber de ninguna manera una actitud claudicante ni del Estado ni de la sociedad, porque los crímenes que han cometido son crímenes verdaderamente atroces, que violentan a la humanidad entera, así haya unas principales víctimas, pero con estos crímenes han violentado realmente los derechos humanos. Señor Guillermo Rivera, ¿qué le responde a la doctora Marta Lucía? ¿Hay un interés de exculpar a las FARC con ese ánimo y con ese propósito que usted siempre ha defendido, que es llegar a que culmine exitosamente la negociación de ese modelo de paz que ustedes buscan acordar con el grupo criminal de las FARC? No alcanzo a escucharle, Jefferson. Le repito la pregunta, señor Rivera. Planteaba la ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez que existía un interés como de exculpar esos crímenes que ha cometido las FARC, de exculpar a las FARC. ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que sí se está dando esa intención sobre la base de ese propósito que busca el gobierno de que llegue a feliz término la firma de ese acuerdo de paz? El gobierno jamás ha buscado exculpar a las FARC, ni exculpar a ningún actor de crímenes de lesa humanidad, de crímenes internacionales o de graves violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, desde el primer día en que el gobierno nacional anunció que se iban a desarrollar unas conversaciones con las FARC para buscar un acuerdo que le ponga fin al conflicto, dijo que esta se haría
respetando los estándares de la justicia transicional, que lo que buscan es garantizar los derechos de las víctimas, a que se sepa la verdad, a que sean reparadas y a que exista justicia. Esa es la tesis que ha defendido el gobierno. Si ustedes leen el acto legislativo que impulsó el gobierno en el Congreso Nacional y que, repito, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, está señalando de principio a fin que se deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación, pero también a la justicia. Ahora, el presidente Santos lo que ha planteado también es que hay que lograr el máximo de justicia que permita la paz. Y en esto, en Colombia no nos estamos inventando nada, es que la justicia transicional existe en el mundo justamente para que en las transiciones de regímenes totalitarios a la democracia o de situaciones de conflicto armado a la paz, los derechos de las víctimas sean garantizados. Por eso también se ha dicho insistentemente que no podrán existir amnistías para los delitos de carácter internacional, porque esas amnistías están prohibidas y porque Colombia respeta ese estándar internacional, de tal manera que todo este esfuerzo por alcanzar un acuerdo que le ponga fin al conflicto es un acuerdo que quiere hacerse garantizando verdad, garantizando reparación y garantizando justicia. Señor Rivera, brevemente, porque me tengo que ir a una pausa comercial, si esto que usted plantea, que las amnistías para delitos de lesa humanidad no están contempladas, ¿por qué le cuesta tanto al gobierno en este momento plantear claramente de que las FARC sí deben pagar cárcel, por lo menos los máximos responsables de esos delitos de lesa humanidad, que es lo que pide, entre otras cosas, la Corte Penal Internacional? Jefferson, las cosas hay que ponerlas en su verdadero contexto. La Corte Penal Internacional es una justicia universal complementaria cuando no ha operado la justicia nacional. Luego la Corte Penal Internacional interviene si no interviene la justicia nacional, y en este caso lo que se busca es un modelo de justicia transicional en Colombia que cumpla con los estándares. Ahora, el hecho de que nosotros digamos que no existirá amnistía porque la amnistía está prohibida por tratados internacionales y por esa vía prohibida por la propia Constitución colombiana, no quiere decir que no se pueda diseñar un modelo de justicia transicional. Es que la justicia transicional es para garantizar verdad, reparación y para garantizar justicia. La justicia transicional no es impunidad, es todo lo contrario, es garantía de justicia. Así que me parece que la interpretación que usted sugiere con su pregunta es equivocada. Se lo digo con el mayor respeto. No, de ninguna manera, no se preocupe, doctor Rivera, que por esa razón es que lo invitamos, porque es que lo que le estoy preguntando realmente es lo que queda en el ambiente. Señor Libreros, yo le hago la misma pregunta. ¿Se equivocaría uno al plantear que en este momento la Corte Penal Internacional, tal como se lo acabo de plantear al señor Rivera, exige que haya una justicia real, exige que haya una pena privativa de la libertad para los culpables de delitos de lesa humanidad? O sea, ¿esto no es verdad? Claro que es así, y no se trata simple y llanamente de mirar o hacer una interpretación del Estatuto de Roma. Si usted se da cuenta, las comunicaciones de los últimos 14 o 18 meses aproximadamente entre el gobierno colombiano y la Corte Penal Internacional en cabeza de la Fiscalía gira en torno de eso. Hay comunicados públicos en donde la Fiscalía, que está vinculada a la Corte Penal Internacional, ha sido clara y ha sido enfática sobre ese particular. Desde ningún punto de vista se puede buscar un mecanismo que logre burlar el cumplimiento de los términos de justicia, y al término de justicia se le pone una palabra que es clara y precisa: cárcel. Y no solamente eso, si uno mira lo que ha sido la intervención de esta Corte o de cortes anteriores que sirven como jurisprudencia para el trabajo de la Corte Penal Internacional, ya hablo del Tribunal de Ruanda, hablo del Tribunal de la antigua Yugoslavia, hablo del Tribunal de Tokio, el Tribunal de Nuremberg, tienen el tema de la cárcel y de la sanción penal dentro del marco de sus actividades. En el caso colombiano, la preocupación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es que mediante mecanismos judiciales o leyes
leyes se busque burlar el tema del no cumplimiento de las sanciones por graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de guerra. El tema sí es pertinente. A mí lo que me sorprende de pronto de la afirmación del doctor Rivera es que ese es un tema que se tiene que debatir, que hace parte del día a día. Y yo creo que para muchos sectores en Colombia, sin lugar a dudas, partimos de la buena fe del gobierno, pero también hay mensajes que no son claros. El mensaje hoy de Naciones Unidas es de apoyo al gobierno, es un mensaje dubitativo sobre la facultad que tiene el gobierno para enviarlos a la cárcel o no. Y en esa medida yo creo que el ambiente sí se está preparando de una u otra manera para que se abra un camino de impunidad, y a mí me parece muy peligroso porque, como lo dice la doctora Marta Lucía Ramírez, por saltarnos el proceso, por llegar a un buen puerto, muy seguramente en cortes internacionales perdemos todo el camino que hemos avanzado. Vamos a una segunda pausa comercial. Estoy con un panel de lujo analizando este tema. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.